Ok, bueno, entonces otra vez, buenos días y mucho gusto estar acá con ustedes. Eh, Estamos, y yo siempre pongo esta lámina donde pongo la cuenca del Pacífico en el centro, no como tradicionalmente se hace en los mapamundis, que es la cuenca del Atlántico. Y esto por la razón de que la cuenca del Pacífico hoy en día es el eje fundamental del desarrollo económico y social y tecnológico y es donde viven como dos terceras partes de la población mundial y también de dos terceras partes del PIB, ¿verdad? Voy a empezar por algo que muchos de ustedes conocen para la introducción antes de caer en el tema de las emisiones, ¿verdad? Costa Rica es un país fuertemente petrolizado, ¿verdad? Más o menos dos terceras partes de la energía que se consume provienen del petróleo o derivados de petróleo importados fundamentalmente los Estados Unidos, con un 95%, y la electricidad representa un 22%, la biomasa un 12%, ¿verdad? Y acá tenemos como dos sistemas energéticos, uno basado en los derivados de petróleo, que es el que vemos a la derecha, ¿verdad? Donde el sector transporte es el principal consumidor. Y a la izquierda tenemos el sector eléctrico, donde el sector residencial es el principal consumidor de electricidad, con un 36%, el sector comercial y servicios un 26%, industria un 19% y así, ¿no? Entonces, vemos que el principal consumidor es el sector residencial, que también se está carbonizando, como vamos a ver, ¿verdad? Tendencias son las que ustedes ven allí, ¿verdad? Al no haber ningún cambio estructural, valga la redundancia, en la estructura de consumo energético del país, pues obviamente siguen creciendo el consumo de derivados de petróleo y crece el de electricidad, pero más lentamente que el de petróleo. Y la biomasa, como vamos a ver, es el gran perdedor, a pesar de ser una fuente de energía eh, renovable y importancia también en el mundo. Con respecto a la dependencia petrolera de Costa Rica, que es casi dos terceras partes, eh, acá es importante mencionar que el promedio en el mundo de dependencia petrolera es como una tercera parte, anda por ahí 33, 34% más o menos. Entonces tenemos como el doble de dependencia petrolera. Y en términos de crecimiento del consumo petrolero, el consumo petrolero de Costa Rica está por encima del promedio del crecimiento del consumo petrolero mundial, ¿verdad? Entonces, Costa Rica sí está fuertemente petrolizado y se está petrolizando con un crecimiento de consumo todavía mayor, y mayor que el de las renovables también, como vamos a ver. Esta lámina tiene muchos datos, pero concentrémonos en, en los datos siguientes, que son los que están abajo, ¿verdad? Eh, del 2015 al 2019, que es cuando se inicia el proyecto de descarbonización que estuvo el gobierno de turno y que ha venido siguiendo el gobierno posterior. El consumo de electricidad bajó, electricidad con energías renovables bajó un 0,4%. Y si le ponemos las renovables, eso implica la sumatoria de la biomasa y la electricidad, el consumo de energías renovables bajó un 4% en el país en ese periodo y el consumo de derivados de petróleo creció un 3%. Entonces, si uno ve los datos que están en el cuadro, la biomasa es la gran perdedora, donde en el 2005 estaba casi en el 20% y ya en el 2019 como en un 12%, ¿verdad? La hidroelectricidad baja un poquito, de 17% en el 2005 a 15% en el 2019, y otras renovables que básicamente son el resto, geotecnia, eólica y un poco solar, sube 3,6. Pero aquí los datos son, lo importante son las tendencias, y las tendencias son halagadoras, ¿verdad? A pesar de que se habla mucho que tenemos un plan de descarbonización, que dicho sea de paso, no ha estado funcionando, y más bien ha estado creando por omisión y también por acción, y lo contrario, ¿verdad? Que es una carbonización. Lo vamos a ver más tarde, pero ya con estos datos uno ve claramente hacia dónde van las tendencias, no solamente de consumo energético, sino de carbonización, ¿verdad? Aquí también hay muchos datos, pero concentrémonos en
lo que está en los cuadros rojos, ¿verdad? Estos son datos del ICE que aparecen en el último plan de expansión de la generación al 2034. Y allí vemos claramente que en 2019-2020 el porcentaje de energía solar en el sistema interconectado era del 0,2%. Y todavía en el 2027 el ICPD, que va a seguir siendo el 0,2%. Y, y aquí es importante igualmente indicar que esas son, o ese año 2027 es más o menos el año donde las inversiones están comprometidas, ¿verdad? Y del 2028 en adelante son datos más bien de proyección, donde todavía las inversiones no están comprometidas. En cuanto a energía eólica, que es la otra fuente de energía renovable importante en el mundo desde el punto de vista de crecimiento, vemos que en el 2014 y 20 estuvo en un porcentaje de la matriz energética del subsector eléctrico de un 14 y 13% respectivamente. Y que más bien hacia el 2027 ese porcentaje va a bajar hacia a un 11%, o sea que en lugar de subir está bajando. Y luego, de acuerdo con las proyecciones, donde todavía no existen inversiones comprometidas, pues en principio subiría de a un 12-13%, ¿verdad? Para estar en un promedio en ese periodo de un 13%. Acá es importante señalar que la, cuando se habla de las energías renovables y el crecimiento de ellas en el mundo, dentro de estas renovables hay dos estrellas, que es la energía solar y la energía eólica, que son las que verdaderamente están impulsando el crecimiento de las energías renovables. El resto de las renovables, algunas crecen un poco, pero no de la magnitud, pues están creciendo la eólica y la solar, y otras no crecen. Entonces, cuando hablamos de crecimiento de las energías renovables en el mundo, los dos que van por mucho adelante pues es solar y la energía eólica. Okay. Esto con respecto a lo que es las tendencias pues, son previsibles con datos, ¿verdad? En esto a mí siempre me gusta usar datos, ¿verdad? Como decía Deming, ¿verdad? Y todo personaje famoso tiene frases famosas. En Dios confiamos, todo el resto debe de traer datos. Y esto lo menciono porque este sector es un sector muy técnico y debe ser analizado con datos, ya sea datos históricos o datos prospectivos con estudios serios, información confiable y verificable, ¿verdad? Y aquí en Costa Rica, sobre todo los políticos de turno, hablan mucho de este sector con juicios de valor no respaldados en datos, ¿verdad? O en información. Bueno, ahora veamos a Costa Rica, ¿dónde estamos en las emisiones mundiales? Costa Rica es el responsable del 0,02% de las emisiones mundiales. Entonces, lo que hagamos bien o lo que hagamos mal en este campo, ni el clima se entera, ni el mundo se entera de que ocurrió algo en este país. Esto porque nuestra economía es muy chiquita. Esto no quiere decir que no debemos hacer un esfuerzo en reducir las emisiones. Por supuesto que debemos hacer un esfuerzo, no solamente por reducir emisiones, sino porque el mundo también tiene una tendencia y tenemos que ir en esa tendencia, inclusive por razones de tipo económico y social, además de ambiental. Hay una serie de compromisos que se adquirieron en el marco del Acuerdo de París por parte del gobierno de Costa Rica en el diciembre del 2015, que eran muy alegres, no estuvieron basados en estudios para decir, bueno, mire, Costa Rica se compromete a esta trayectoria de reducción de emisiones y bueno, eso nos ha llevado a que estamos no solamente incumpliendo el Acuerdo de París, porque no estamos logrando la meta, sino que además de eso estamos yendo en sentido contrario. Las emisiones no están decreciendo, aunque sea un poquito, y fuera de los objetivos, sino que más bien están yendo al revés, están creciendo. O sea que es un incremento flagrante. Y claro, todo esto es el resultado de la irresponsabilidad en que estos temas se han manejado en Costa Rica
y que inclusive que hemos llegado a adquirir compromisos internacionales que- que no cumplimos y más bien aumentamos las emisiones y esto nos hace perder credibilidad, ¿verdad? Entonces, estos son los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París por Costa Rica en el 2015. Esta es una trayectoria decreciente de esas emisiones hacia el 2050. Dicho de paso, si uno ve la realidad, más bien estamos creciendo, como lo vamos a ver luego. Y en el 2020, cuando ya había salido, entonces el gobierno de Guillermo Solís, en el 2015 adquirió ese compromiso anterior. Ya en el gobierno de don Carlos Alvarado, con el plan de descarbonización, entre comillas, terminado, se hizo un compromiso adicional comunicado a las autoridades de la COP, que a Costa Rica iba a decrecer más en sus emisiones con base en el plan de descarbonización, el cual no está haciendo nada desde el punto de vista de efecto en las emisiones, sino bien por omisión y por acción, como mencioné, pues están creciendo. Bueno, vamos a mostrar ahora algunos de los datos, eso sí, ¿verdad? De los que se basaron todas estas cosas. En el 2012 fue uno de los estudios, de los inventarios de gases de efecto invernadero que se hicieron, que si bien los datos son del 2012, fue publicado en el 2000, o fue terminado publicado en el 2015. Y esto fue lo que sirvió de base para que el gobierno de Costa Rica en el 2015 adquiriera el compromiso de reducción de emisiones que yo les mencioné. Entonces, vemos que se adquiere el compromiso con un estudio del 2012, de datos del 2012, y sin ningún estudio prospectivo, o sea, de tendencias. Y ya en el 2012, de todas maneras, veíamos unas emisiones crecientes. Este dato o este cuadro está en ese estudio del 2012, donde aproximadamente 2/3 partes de las emisiones de gases de efecto invernadero en ese año, de acuerdo con este estudio, provienen del sector energético. Y cuando digo el sector energético, ahí incluye el consumo, ¿verdad? Porque las emisiones se dan no tanto a nivel de producción, lo cual son bastante pequeñas, sino a nivel de consumo. Y los principales consumidores obviamente es el sector transporte, ¿verdad? Los procesos industriales, como un 9%, agricultura, silvicultura y otros usos, un 10%, y residuos sólidos, casi un 17%, ¿verdad? Y dentro de las emisiones del sector energía, ustedes ven allí en la tercera línea, transporte se lleva 68,7% en el 2012, ¿verdad? Industria de energía un 8,6%, industria manufacturera de construcción un 15%, y así, ¿verdad? Y las emisiones fugitivas, que básicamente vienen de la actividad de generación eléctrica con geotermia, un 1,2%, ¿verdad? Bueno, entonces en esto yo he venido llamando la atención sobre este tema y es curioso que nadie cuestiona el plan de descarbonización que no está generando ningún beneficio, no bien está aumentando las emisiones. Y cuando digo nadie es ni los medios de comunicación, ni los sectores productivos, ni ONGs, absolutamente nadie. Entonces yo me dediqué a escribir varias columnas. Bueno, yo escribo cada 15 días una columna sobre temas energéticos. Y he escrito varias columnas llamando la atención y poniendo los datos, ¿verdad? Aquí están varias de estas columnas, ¿verdad? Que vienen desde el 2021. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 columnas donde con muchos datos
demuestro que el plan de descarbonización no solamente no está funcionando, sino que está aumentando las emisiones, o sea, el país se está carbonizando. eh, ah, y allí están todos los datos como para formar un debate, ¿verdad?, sobre todo este tema y cuestionar al gobierno, pero no, nada ocurre. Y esto, todo eso es con datos oficiales, ¿verdad? No son datos míos, sino datos del gobierno, el INAE básicamente, el ICE y de RECO. El siguiente inventario hecho por el gobierno se refiere a las emisiones en el 2015, pero fue terminado y publicado en el 2019, o sea, 4 años después. O sea que en cuanto a los inventarios de emisiones, ven ustedes que en general el otro era el anterior, ¿verdad? Del 2012 al 2015, ¿verdad? Y fue 3 años de atraso. Aquí son 4 años de atraso. Entonces uno dice, bueno, si el tema de descarbonización es tan importante, esto debemos hacerlo anualmente, ¿verdad? Porque esperar tantos años para hacer el siguiente, ¿verdad? Entonces datos así pues ya no sirven de poco, ¿verdad? Sirven nada más pues para saber que estuvimos muy atrasados y qué ocurrió en el 2015. Y luego viene el inventario siguiente que fue publicado en el 2021. Que se llama Inventario Nacional de Emisiones por Fuentes y Absorción de Sumideros de Gases de Efecto Invernadero. Y ahí sí lleva datos al 2017, o sea que ahí tenemos también un atraso de 4 años, ¿verdad? O sea que en el 2021 hacemos el estudio de, de las emisiones del 2017. Y aquí este estudio tiene su interés también porque ya hace una serie comparativa de las emisiones de 1990 al 2017 en una serie, ¿verdad? Entonces aquí vemos esta serie que está en este último estudio publicado el año pasado. En verde tenemos el sector transporte. Estas son las emisiones del sector de energía, ¿verdad? En amarillo, la industria manufacturera y la construcción. Y después están los otros menores contribuyentes a las emisiones. Entonces vemos que los dos principales emisores, principalmente el sector transporte, pero también el sector manufacturero y construcción, tienen una tendencia creciente. ¿Y por qué tienen una tendencia creciente? Bueno, porque no ha habido ningún cambio estructural. ¿Y estructural a dónde? Bueno, estructural a nivel del consumo, ¿verdad? Del consumo de energía en las fuentes emisoras. Y a la fecha, y con los planes que uno ve, tampoco hay ningún cambio. Entonces, las emisiones de Costa Rica de gases de efecto invernadero, y particularmente CO2, van a seguir aumentando, a pesar de que el plan de descarbonización dice que supuestamente deberíamos estarlas disminuyendo, y que de acuerdo con los compromisos adquiridos internacionalmente dentro del marco del Acuerdo de París, Costa Rica debiera de estarlas reduciendo. Y estos son datos oficiales, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, este doble discurso existe, uno político y el otro, bueno, y aquí basado en datos, de que no son coincidentes, porque a nadie le preocupa. O sea, no le preocupa a nadie que adquiramos compromisos internacionales y que perdamos credibilidad internacionalmente, de que Costa Rica se está descarbonizando, por el contrario, se está carbonizando. Y tampoco a nadie le preocupa en Costa Rica de que cada vez nos carbonicemos más cuando el mundo se está descarbonizando. Y al final de cuentas va a ser un tema de competitividad, ¿verdad? Porque nos vamos a ir quedando con estructuras de consumo energético más viejas, ¿verdad? De un mundo que está cambiando rápidamente, que está
y que está por otro lado avanzando en competitividad. Aquí uno puede decir, y hay muchos datos ya, y hay una columna que yo publiqué hace unos 15 días y en una serie de dos más sobre el mismo tema, donde analizo datos internacionales y estudios de qué está ocurriendo desde el año pasado con la primera crisis energética en la era de la transición hacia las energías más limpias y verdes. Esta crisis empezó el año pasado. En el 2021 y allí los precios de la energía, particularmente petróleo y gas natural, pero después ya abarcó también el carbón y otras fuentes de energía renovables, empezaron a encarecer. Por ejemplo, el precio del petróleo en el 2021 se duplicó, ¿verdad? Y la natural todavía más, el año pasado. Y es una crisis de carencias en el abastecimiento mundial energético. ¿Y por qué se da esto? Por subinversión, tanto en energías renovables como en energías no renovables, porque hay que ver que una transición energética hay que hacerla con base en abundancia de energía y no con carencia de energía, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, muchos políticos, incluyendo uno de diputados, y en esta nueva Asamblea Legislativa también uno de varios diputados, que han manifestado que hay que prohibir tal cosa, hay que prohibir tal cosa, tal otra cosa. Y lo que está ocurriendo es ir creando una crisis energética nacional por encima de la internacional que se viene dando. Bueno, bajo este contexto, el año pasado, producto de la subinversión en fuentes renovables y no renovables, y eso creó entonces una carencia o faltantes eh, o insuficiencia de abastecimiento energético, pues los precios crecieron significativamente. Entonces, la tormenta perfecta ya estaba, se conjugaron varios elementos para crear esa primera crisis en esta época o en esta era de, de, de transición hacia las energías verdes. eh, y ya el mundo estructuralmente venía para eso y la demanda energética empezó a crecer a raíz de que las preocupaciones sobre toda la crisis del coronavirus empezaron a bajar y la economía mundial se empezó a reactivar, ¿verdad? Entonces hubo un desbalance muy grande entre la demanda y oferta energética. Y entramos al 2022 y el 24 de febrero de este año, Rusia invade a Ucrania y entonces dentro de una situación ya de crisis y de carencia energética en el mundo, esta invasión pues crea todavía más problemas. Recordemos que Rusia es uno de los principales exportadores de petróleo y de gas natural en el mundo. Entonces, además de que es una crisis geopolítica, ¿verdad? Que crea también un desbalance. Y por supuesto, los precios de la energía crecen todavía más. Y todo esto para la tormenta perfecta se da adicionalmente en un momento donde por razones de clima, la generación eólica en Europa particularmente, con vientos menos fuertes, pues decreció. Entonces, las energías renovables también tuvieron, por razones climáticas, una insuficiente producción con respecto a las expectativas, ¿verdad? Entonces, vemos acá los datos de Costa Rica, ¿verdad? De estudios últimos, el del 2012, el del 2015 y del 2017, que es de donde viene esta serie, ¿verdad? Entonces vemos la tendencia de consumo de derivados de petróleo, ¿verdad? Del sector transporte, y siguen creciendo porque nada ha ocurrido diferente que cambie la tendencia. Y en amarillo, ustedes ven también ahí la tendencia del sector de la industria manufacturera y de la construcción, ¿verdad?
Ok, eso es el pasado, ¿verdad? Y acá es importante decir, bueno, pero alguien ha hecho proyecciones. O sea, cuando digo alguien, es alguien, ya sea el gobierno o cualquier otro ente que oficialmente publique las proyecciones. Y no, a nadie le interesa, al menos en el sector público y en el sector político, de publicar proyecciones sobre esas bases de los estudios ahora hasta el 2017. ¿Y por qué no les interesa? Bueno, porque tienen un plan de descarbonización y andan diciendo que el país está descarbonizando cuando está ocurriendo lo contrario. Entonces yo me di a la tarea de hacer un cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero del subsector petrolero, eh, que básicamente ese subsector petrolero eh, es el que está allí, ¿verdad? En estas series, porque estas emisiones vienen básicamente del subsector petrolero. Cuando digo petrolero, el consumo petrolero, ¿verdad? Entonces, ¿qué hice? Cogí los datos de Recope históricos desde 2012 de ventas de Recope en volumen y proyecciones basadas en las proyecciones que tiene Recope en su plan estratégico, en el cual se basa su programa de inversión, ¿verdad? Y obviamente con esos datos de volumen hice el cálculo de emisiones con base en los factores de conversión de emisiones por litro consumido de gasolina, de diésel, de bunker, utilizando entonces estos factores de conversión que son los que son internacionalmente reconocidos y recomendados para hacer proyecciones, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí están las proyecciones, ¿verdad? Eh, en el 2012, por datos publicados en el 2015, como había mencionado, el subsector petrolero emitió 6.398,3 gigagramos de CO2. Con datos de Recope, en el 2015, estudio publicado, como mencioné, en el 2019, o sea, acá habría emitido 6.693,9%, o sea, un crecimiento de las emisiones de CO2 de un 4%. En el 2019, con datos otra vez de Recope, eh, el país habría emitido 7.533,7 gigagramos, o sea, un aumento del 17,7%. Estos aumentos son sobre la base el, del- de las emisiones del 2012. ¿Y por qué utilizo esas emisiones? Porque esa fue la base que sirvió para que Costa Rica se comprometiera en el Acuerdo de París del 2015, que más bien iba a reducir las emisiones sobre esa base. Y ven ustedes que sobre esa base más bien la estamos aumentando en lugar de reducirlas, ¿verdad? En el 2021, las emisiones con este tipo de cálculos subirían a 8.012,1 gigagramos, o sea, un 25,1% sobre la base de las emisiones del 2012. Y ya con base en las proyecciones de Recope, de volumen, que es oficiales que ellos utilizan en su plan estratégico, las emisiones de su sector petrolero aumentarían a 9.229,1 gigagramos, o sea, un aumento de un 44,2%. Y al 2039, las emisiones serían de 10.489,1 gigagramos, o sea, para un aumento del 63,9%. Esos son datos oficiales, o sea, los datos oficiales en cuanto a consumo petrolero y en cuanto a proyecciones de consumo petrolero por parte de Recope en su plan estratégico, y por el otro lado, datos oficiales en cuanto al factor de conversión para convertir cada combustible en emisiones utilizando un factor internacional, que es los factores internacionalmente utilizados
para estas conversiones. Entonces, uno dice, bueno, si aquí están estos datos, ¿verdad? Que no son ciencia nuclear para calcularlos, ¿verdad? Que no, que no se están escondiendo, ¿verdad? Recope publica todo esto, ¿verdad? Y las conversiones están disponibles internacionalmente, oficialmente, ¿verdad? ¿Y por qué nadie dice nada? Cuando se habla del plan de descarbonización, cuando todo esto muestra que nos estamos carbonizando. Y sobre el compromiso que Costa Rica adquirió en el 2015 en el Acuerdo de París, en principio en 2039 estaríamos casi con un 64% de incremento en las emisiones, cuando dijimos que más bien íbamos a reducirlas, ¿verdad? Y reducirlas de una manera agresiva. Y que todavía en el 2020 el gobierno eh, lo que hizo fue todavía hacer más agresivo la reducción de emisiones con base en el plan de descarbonización. Entonces uno se dice, bueno, ¿cómo es posible que el discurso político, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, dice que nos estamos descarbonizando y cuando los datos oficiales dicen que más bien nos estamos carbonizando? Y, y lo peor es que nadie dice nada, todo el mundo contento, feliz, ¿verdad? Que se esté haciendo esto y que Costa Rica internacionalmente se comprometa y que no cumpla, ¿verdad? Y que todavía con datos que indican que no está cumpliendo, sigue diciendo que nos estamos descarbonizando, ¿verdad? Con bombos y platillos. Ok, ahora veamos la demanda nacional de derivados de petróleo. Estos son datos de Recope, que uno los encuentra en la página web, donde en un periodo ahí muy largo, del 2008 al 2015, el consumo petrolero subió 3,2% en ese periodo. Y en el periodo al 2019, y toma el 2019 porque esa es la tendencia estructural. Si uno ya toma el 2020, está el efecto de las restricciones vehiculares y de otras contenciones que se hicieron, incluyendo la caída de la producción, sobre todo del sector manufacturero, ¿verdad? Que es un gran, después del sector transporte, es el segundo emisor. Obviamente ahí hay una caída, pero no porque hubo un cambio estructural, ¿verdad? Pero entonces en un periodo más corto sube un 6,1%. Entonces, en el momento donde se habla que vamos a descarbonizarnos, más bien el consumo petrolero se acelera en el país. Y obviamente al acelerarse el consumo petrolero, pues se aceleran también las emisiones de CO2, ¿verdad? Y hacia el 2021, bueno, ustedes tienen ahí ya los datos que yo mencioné, ¿verdad? Donde tenemos esto y en el 2020 cae el consumo, pero cae por las restricciones económicas debido a las medidas sanitarias que el gobierno tomó, ¿verdad? Pero ya a partir del 2021 el consumo tiende a montarse otra vez sobre la tendencia y estamos esperando que salgan los datos del 2022 para ver ya un consumo más, digamos, más normal dentro de la estructura de consumo nacional, debido a que ya la economía se está reactivando, aunque todavía no está totalmente reactivada, sí hay una tendencia de reactivación, como está ocurriendo en todo el mundo. Entonces aquí posiblemente lo que vamos a ver es los datos acomodándose otra vez a la tendencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensa Recope sobre todo esto? Yo mencioné que en el último plan estratégico, ellos prevén, ellos hacen el plan estratégico cada 2 años y lo hacen por 20 años. Entonces, o para un periodo de 20 años. Entonces aquí tenemos el último, donde prevén que del 2019 al 2039, o sea, en ese periodo de 20 años, el consumo de derivados de petróleo crecería un 37,5%, ¿verdad? Cuando el plan de descarbonización dice lo contrario. Entonces aquí vemos que ni Recope cree en el plan de descarbonización del gobierno.
Y cuando digo ni Recope, bueno, los presidente ejecutivo, la junta directiva y otros jerarcas de Recope siempre son nombrados por los gobiernos de turno, ¿verdad? O sea que ni esos funcionarios del gobierno de turno creen que lo que el gobierno de turno está diciendo de descarbonización es cierto, porque ellos están viendo otra realidad. Entonces, en este país se ha venido, como yo insistiendo, hablando de dos realidades: la realidad imaginaria, ¿verdad?, basada en juicios de valor, y la realidad, pongámoslo así, real, que ven instituciones, en este caso como Recope, que hacen estudios para este fin, y obviamente con esta base deben de ir programando sus inversiones, que toman varios años en hacerse efectivas, ¿verdad?, por una serie de razones. Entre más grande el proyecto, más complejo, va a tardar más años en cuanto a su planificación, su financiamiento y su construcción. Bueno, entonces, Recope está viendo que el país se va a carbonizar más, ¿verdad?, y que esas emisiones van a crecer igualmente un 37,5% sobre la base del 2019, porque el consumo está creciendo, ¿verdad? Obviamente que ahí hay algunas diferencias, puesto que en ese crecimiento no todos los combustibles crecen a la misma velocidad, ¿verdad? Entonces, pero en promedio uno puede decir que estamos hablando de un crecimiento de 37,5%, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son el crecimiento de los principales derivados de petróleo? De acuerdo, como lo ve Recope, al 2039. Bueno, ellos ven que el diésel va a seguir creciendo y que va a crecer un 42,5%. O sea, el diésel crecería por encima del promedio de los derivados de petróleo en conjunto, que recuerden era de 37,5%. La gasolina super crecería todavía más, crecería un 59,3%, muy por encima del 37,5% promedio del conjunto de derivados de petróleo que se importan. La gasolina regular crecería muy poco, de acuerdo con ellos, 0,92%. El gas licuado de petróleo crecería un 65,7%, muy por encima del 37,5% del promedio, ¿verdad? Y el gas licuado de petróleo, en cuanto a crecimiento en el consumo, es la fuente de energía estrella del país. De acuerdo con estos datos, crecería a casi un 66% del periodo, a partir del 2019. Y digo estrella porque es el que más crece, inclusive muy por encima de las fuentes renovables de energía. El jet fuel, que es el combustible de aviones, que sería un 40%, y de acuerdo con Recope, el búnker sería un perdedor, ¿verdad?, con una caída en ese periodo de 65,5%. Entonces uno ve que los productos derivados de petróleo estrellas, en primer lugar el gas licuado de petróleo, que hacia el 2039 tendría un volumen de consumo que se acerca al volumen de consumo de la gasolina regular. Entonces luego le seguiría la gasolina super y luego el diésel en cuanto a crecimiento, seguido posteriormente por el jet fuel, el combustible de aviación. Ahora veamos la demanda nacional de electricidad. Y aquí son datos de ELIS, ya no de Recope como los anteriores, ¿verdad? Entonces aquí estamos en un sector donde el principal consumidor, como mencioné al inicio, es el sector residencial, seguido por el sector comercial y seguido por el sector industrial, ¿verdad? Y luego, bueno, el sector público un 13% y otros un 4%. Entonces veamos qué está sucediendo ahí, en ese sector, que también bueno, es importante, aunque representa un 22,3% del consumo total de energía en el país, contra 64% del consumo de derivados de petróleo, ¿verdad? Bueno, estos son datos del ICE y
y acá lo que muestra el ICE es que conforme pasan los años, el crecimiento, el consumo de electricidad va bajando en el país. Entonces uno ve que las primeras curvas estaban con un crecimiento muy elevado, después del siguiente año hacen otra proyección y van bajando la tendencia de crecimiento del consumo eléctrico en el país. Y esto obedece a varias razones. Una de ellas es el, el alto costo de la electricidad, ¿verdad? Eh, y entonces al haber un alto costo, obviamente hay mayor incentivos de parte de los consumidores para lograr mayor eficiencia energética en su consumo. Eficiencia ya sea por cambios en los equipos de consumo, ¿verdad? Por ejemplo, en las casas, cambiar las luminarias por luminarias más eficientes, etcétera. Pero también apagar más las luces, por ejemplo, usar menos la cocina, en fin, una serie de factores que uno puede utilizar, ¿verdad? Entonces acá uno dice, bueno, pero algo está pasando, porque de acuerdo con las tendencias mundiales debiéramos de estar consumiendo cada vez más electricidad y cada vez menos derivados de petróleo. Pero no, el consumo de derivados de petróleo crece más rápido y el consumo de electricidad renovable, generada con energías renovables, creciendo menos rápido, ¿verdad? Entonces, dentro de estas proyecciones, si bien el ICE en su plan de expansión tiene otro periodo para poderlo comparar con Recopen, yo tomé el año del periodo, del 2019 al 2039. Entonces, de acuerdo con estos datos del ICE, al 2039, el crecimiento en el consumo de electricidad sería del 31,1%. Y recordemos que el promedio de consumo derivados de petróleo era un 37,1%, ¿verdad? Y que teníamos combustibles como gas licuado de petróleo por encima del 60%, ¿verdad? La gasolina súper casi al 60%, un 59 y piquillo, y por encima del 40% el diésel, ¿verdad? Que tiene un 42%. Entonces, y que esos son productos muy masivos, ¿verdad? Que forman parte, que tienen un porcentaje de un consumo muy elevado. Entonces, aquí vemos que el ICE está previendo un consumo eléctrico menor. Y estas proyecciones ya tienen cierto tiempo, así estamos esperando las nuevas proyecciones del ICE, y en ese periodo, desde que estas proyecciones se hicieron, el consumo eléctrico ha bajado todavía más, ya en la realidad, ¿verdad? Entonces, es anticipable que cuando el ICE saque sus próximas proyecciones, el crecimiento en este periodo ya no va a ser del 31, sino que va a ser menor, ¿verdad? Pero hay que esperar los datos oficiales del ICE, pues en Dios, como decía Deming, ¿verdad? En Dios confiamos, todos los demás deben de traer datos. Entonces, bueno, estos son los datos, son oficiales, ¿verdad? Entonces, también vemos que el ICE no está creyendo mucho tampoco en el plan de descarbonización, ¿verdad? Porque le está viendo que su demanda eléctrica generada con fuentes renovables no está creciendo a los niveles que debería estar creciendo. ¿Por qué? Porque en la descarbonización pues, se abrió una sustitución, o sea, una mayor electrificación en todo, incluyendo la movilidad en el sector transporte, tanto pública como privada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué está ocurriendo esto? Hay varias razones. Una, yo mencioné, es costo, ¿no? Y obviamente todo esto tiene que estar basado en estudios. Hay un estudio que se hizo en época, en 2018, siendo Irene Cañas el presidente ejecutivo, y que fue presentada por ella en el Congreso Nacional de Energía de ese año en la Cámara de Industrias, donde en el 2000 el consumo eléctrico para cocción fue de un 57%, el gas licuado de petróleo un 30% y la leña un 12%. Pero ya en el 2015 la participación de electricidad bajó a un 52%,
El gas licuado de petróleo creció un 42%, o sea, en un periodo relativamente corto pasó de 30 a 42, y la leña y el carbón, cuando dicen carbón aquí es carbón vegetal, bajó de un 12 a un 5%. ¿Verdad? Paralelamente, ya más recientemente, el ICE contrató un estudio con la Universidad de Costa Rica, específicamente la Escuela de Energía Eléctrica, para actualizar esos datos al 2019. Entonces, los datos nos muestran lo siguiente, que es lo que está, tal vez veamos el cuadro en cuanto a la evolución, ¿verdad? El, el gas licuado de petróleo pasó de 2000 de un 30% a 2015 de un 42%, en 2019 a un 48,4%. La electricidad pasó de un 57% en el 2000 a 52% en el 2015 y a 49% en el 2019. Y la leña y carbón pasaron del 2019 del 2000 a un 12%, 5% en el 2015 y 2,3% en el 2019. ¿Ya? Entonces vemos que básicamente el consumo de electricidad y de gas licuado de petróleo ya en el 2019 son iguales desde el punto de vista de participación. O sea, promedio, digamos, un 49%. Entonces, este estudio, que son datos confiables, verificables, aceptados por el ICE, por el mismo MINAE, muestran una historia preocupante. ¿Por qué preocupante? Porque esto es el sector residencial, que por su naturaleza misma debe estar electrificándose cada vez más, pero no, se está petrolizando cada vez más, en este caso por razones de consumo de gas licuado de petróleo. Y también ese estudio muestra que entre menos poder adquisitivo tenga la población, tengan las personas, más se están pasando a gas licuado de petróleo. Entonces la gente más pobre es la que está consumiendo más gas licuado de petróleo, y con toda razón, ¿verdad? O la que tiene menos recursos. ¿Por qué? Porque es donde el consumo de energía representa más en el tamaño de su bolsillo, digámoslo así, ¿verdad? Bueno, aquí también hay muchos datos, pero vamos a concentrarnos en lo siguiente. Estos son datos oficiales de el ICE en cuanto al consumo eléctrico y de recope el consumo de gas licuado de petróleo. Del año, en el sector residencial, del año 2000 al 2019, el consumo de electricidad en el país, en el sector residencial, creció un 43,2%. Y en ese mismo sector residencial, el consumo de gas licuado de petróleo del año 2002 al 2019 creció un 67,7%. Entonces también aquí, con datos oficiales del ICE y de Recope, claramente uno ve que el sector residencial se ha venido carbonizando, ¿verdad? Cada vez más. Y en el sector industrial ocurre algo parecido, ¿verdad? Del 2002 al 2019, el consumo de electricidad creció un 22,9%, y el consumo de gas licuado de petróleo en ese periodo 227%. Esto es en ese periodo 2002-2019. Ahora veamos un poco el aceleramiento de que esto está ocurriendo, ¿verdad? Entonces tomo un periodo más corto y tomo el 2014 al 2019. Y tomo el 2014 expresamente porque es a partir de 2014 donde más se habla de descarbonización y el plan de descarbonización, etcétera, ¿no? Donde se visibiliza más el tema y se hace ese plan. Bueno, resulta que en el sector residencial, de acuerdo con estos datos del ICE y del Recope, el consumo de electricidad en el 2014-2019 creció un 10,9%, y el consumo o el crecimiento del consumo de gas licuado de petróleo un 36,1%. O sea, ahí básicamente son 3 veces más en cuanto al crecimiento. Ustedes lo ven ahí. Y esto en el sector residencial, que es el que más debiera de estarse electrificando. Finalmente se está carbonizando, o sea, se está petrolizando. Y el sector industrial en ese mismo periodo pasa un poco igual, ¿verdad? Donde la electricidad crece del 2014 a 2019 un 8,6% y el gas licuado de petróleo un 20,3%, también
muy parecido al sector residencial, ¿verdad? Un crecimiento que es tres veces mayor, ¿verdad? Entonces, esto muestra también que el país se está carbonizando, no se está descarbonizando, con datos oficiales, ¿verdad? Entonces, toda esta información no es secreta, nada más hay que saberla buscar, pero ya está, no es secreta. Y nadie dice nada. Y los políticos, incluyendo los del gobierno, siguen diciendo lo mismo, ¿verdad? Cuando digo el gobierno, pues obviamente el gobierno pasado, anterior, son los que han venido proponiendo todo esto, y son datos de ellos mismos. Entonces, nadie dice nada, los medios de comunicación no dice nada, el sector privado no dice nada, ¿verdad? Eh, entonces el gran cuento sigue como un gran cuento y todo el mundo se lo cree porque nadie busca datos, ¿verdad? Eh, entonces, obviamente que las medidas también que se están tomando pues van a hacer que estas tendencias se aceleren, ¿verdad? Aquí tenemos que el ICE solicitó, esto es bueno, una noticia en los medios, este se hoy, que se solicitó un aumento del 20%, ¿verdad?, en las tarifas. Obviamente que aquí, al hacerse más caro, va a haber más eficiencia energética, pero también va a haber más sustitución, ¿verdad?, de electricidad renovable con derivados de petróleo, pues básicamente gas licuado de petróleo, ¿verdad?, que es el producto estrella que ha venido sustituyendo y que ha venido afectando en gran medida el crecimiento de la demanda eléctrica, ¿verdad? Entonces, obviamente, esta medida va a acelerar esa tendencia de carbonización, ¿verdad? Y por otro lado, aquí esta noticia que también salió en La Nación el 26 de octubre del 2021, que dice que el gobierno pide a diputados rebajar el precio del gas licuado de petróleo con urgencia. Y rebajar el precio es quitarle impuestos al gas licuado de petróleo para hacerlo más barato. Entonces estamos haciendo de que oficialmente se está buscando ir hacia arriba en cuanto al aumento de las tarifas eléctricas e ir más hacia abajo quitando los impuestos del gas licuado de petróleo. Entonces esto va a ampliar la brecha y va a beneficiar todavía más el gas licuado de petróleo y entonces va a haber mayor sustitución de gas licuado de petróleo, ¿verdad?, de electricidad por gas licuado de petróleo importado, que además es importado, de la electricidad nacional. Entonces las emisiones van a seguir creciendo y esas emisiones van a hacer que el país nos vamos a carbonizar. Entonces aquí tenemos que decisiones del gobierno que dice que vamos a carbonizarnos y del ICE, ¿verdad?, que están buscando más aumentos. Todo esto nos va a llevar a una mayor carbonización de las tendencias que yo le mostré anteriormente, ¿verdad? Entonces sí, hay una ya dictamen de ese proyecto de ley, ¿verdad?, donde se busca bajar el impuesto único, que es de 52 colones, ¿verdad?, por litro, a bajarlo a 24, ¿verdad?, en ese proyecto de ley que ya está dictaminado. Obviamente que hacen falta pocos pasos para que se convierta en realidad, ¿verdad? Bueno, entonces las proyecciones, aquí tenemos lo que ya como resumen, ¿verdad? Y todas estas proyecciones están basadas en datos un poco anteriores, ¿verdad? Todo esto de los aumentos de la electricidad y quitar impuestos al gas licuado de petróleo, pues van a hacer que esas tendencias aumenten en el caso de los derivados de petróleo, ¿verdad? Y que suban por encima del 37,5%, que es lo que Recope estaba previendo sin estas nuevas informaciones, ¿verdad? Y hará que la demanda de electricidad renovable hacia el 2039 baje de un 31,1%. De todas maneras, los datos ya mostraban una tendencia todavía hacia la baja y todos estos cambios de aumentos de tarifas y eliminación de una parte de los impuestos de gas licuado de petróleo, pues vayan a disminuir. Entonces la brecha se va a ampliar y vamos a carbonizarnos más, ¿verdad? Y repito, esto pues es algo que todo el mundo está viendo. Bueno, no sé si todo el mundo lo está viendo, pero puede verse porque los datos están ahí y son datos oficiales, ¿verdad? Y se Recope y otros son de MINAE, pero el discurso oficial va en el sentido contrario de lo que los datos dicen y nadie lo cuestiona, ¿verdad? Entonces,
como ya para ir concluyendo, los derivados de petróleo pues, van a seguir aumentando su participación en la matriz energética, puesto que el consumo de derivados de petróleo está creciendo más rápidamente que el consumo de las renovables, tanto las renovables para generar electricidad como la biomasa, que como vimos en los datos del inicio, la biomasa es uno de los grandes perdedores en Costa Rica desde el punto de vista energético, puesto que su consumo viene de caída y de caída muy grande, ¿verdad? Entonces, no solamente energéticamente es malo lo que estamos haciendo, porque no estamos petrolizando cada vez más, sino que desde el punto de vista ambiental estamos generando mayores emisiones, y no solamente emisiones de gases de efecto invernadero que afectan el cambio climático, sino que además hay muchas emisiones de efecto local que afectan la salud de las personas, ¿verdad? Sobre todo en aquellas zonas de mayor concentración de emisiones o de tráfico, ¿verdad? Como es la Avenida Segunda a la altura del Hospital San Juan de Dios y otros centros que el Ministerio de Salud tiene bien identificados en cuanto a alta concentración de emisiones de gases nocivos para la salud. Bueno, y esto es entonces la información que quería yo transmitirles y que creo que es, que era importante pues que ustedes la conocieran y que sepan que el país pues está actuando en lo contrario y que esta tendencia definitivamente hay que cambiarlas, ¿verdad?